Excelente. Bienvenidos todos ya de forma oficial a nuestra presentación científica semanal de Actives. Soy Daniel Hedington, acá en buena compañía con nuestro presidente del Consejo Médico de Distribuidores de Actives, el doctor Ignacio Aguilar Girbao, que viene a participar desde Guadalajara, Jalisco, México. Bienvenidos todos, doctor. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Adelante, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Mucho gusto de saludarte a ti y a todos desde esta bella y calurosa ciudad de Guadalajara. Voy a compartir pantalla y voy a poner la presentación. A ver, vamos a... ¿Se ve bien allí, Daniel? Sí, se ve perfectamente bien, doctor. Ya está saliendo tu cámara, tanto como la pantalla. Adelante. Excelente, pues muy buenas noches de nuevo a cuenta desde acá de esta bella ciudad de Guadalajara, saludándolos, esperando que se encuentren bien, y es un placer para mí estar charlando con ustedes acerca de esta gran empresa que es Actives, de la que me siento muy orgulloso de ser miembro fundador, y también, como siempre me gusta decirlo, muy honrado por haber sido designado por el Consejo de Directores para presidir la mesa médica tanto en México como Centro y Sudamérica. Y siempre me gusta muchísimo iniciar mi presentación hablando de las 5 razones que me hicieron a mí decidirme para ingresar en este magnífico proyecto Actives. La primera de ellas es porque pude corroborar que la empresa Actives es una empresa comprometida con la comunidad internacional para evolucionar de manera permanente en el campo de la epigenética, que no es otra cosa más que el estudio de las modificaciones en la expresión de los genes sin alterar la estructura de los mismos, es decir, sin modificar su ADN, tratando de tener una respuesta adecuada, sobre todo de los genes de supervivencia, que son los que nos brindan la respuesta antiinflamatoria y antioxidante. Y lo hacemos a través de la nutrigenómica, que es la ciencia que se encarga del estudio de la interacción de los alimentos con el genoma. Y bueno, la empresa Actives ingresa en este mercado con un suplemento nutricional extraordinario llamado Genome X, que está elaborado con la última tecnología NRF 2.0 a cargo de la empresa Pathwise dirigida por el doctor Joseph McCord. Esas son unas razones extraordinarias para mí y desde luego también el poder haber comprobado que la dirección del corporativo está en manos de personas expertas con un amplio expertise en la industria del mercadeo en red y que han tenido historia de éxito en todas las empresas en las que se han desempeñado y que además cada uno de ellos está comprometido en sus comunidades donde habitan para procurar el bienestar social colectivo. Eso para mí es también muy importante y desde luego el que haya decidido esta empresa iniciar operaciones en nuestro país, en México, contratando a la empresa Biofarma para que elabore sus suplementos nutricionales, y esta es una empresa que es probablemente la primera, si no la segunda a nivel latinoamericano en la elaboración de este tipo de productos. Y bueno, para mí como médico lo más importante, esta es la razón fundamental, es que tenemos el soporte científico de la empresa Pathwise Bioscience, dirigida por el doctor Joseph McCord, a quienes ven ustedes aquí en el centro de la pantalla, que es un extraordinario hombre de ciencia, y su gran equipo de colaboradores. A su derecha el doctor Bifen Gao y a su izquierda el doctor Mike Lu, ambos genetistas encargados del Departamento de Genética de la Universidad de Colorado, y en la parte de atrás el doctor Brooks Hyverstone, que es probablemente quien más sabe acerca de la nutrigenómica, y el doctor Swapan Bose es un extraordinario farmacólogo. Para mí, esto fue la piedra angular que me hizo decidirme para ingresar en este extraordinario proyecto. Y bueno, haber conocido de mano de ellos cómo estaba elaborado este extraordinario suplemento y cuál es su mecanismo de acción, de lo cual estaremos platicando un poquito más adelante al adentrarnos en la charla. Y bueno, primero quiero comentar a ustedes que hay 3 enemigos acérrimos de la salud. Estos personajes con cara fea que son los radicales libres,
y estos otros que tienen una cara muy bonita, pero que son iguales de letales y que potencializan la malignidad de los radicales libres, son los carbohidratos, en su forma de glucosa, de fructosa y en su forma de sacarosa, así como los productos elaborados con gluten. Ya veremos más adelante cómo intervienen estos agentes nocivos a pesar de que son riquísimos. Bien, estos personajes que son los radicales libres, que empezaron a ser estudiados en la década de los 50, en el siglo pasado, pues son el personaje principal del tema que estaremos tratando, que es el estrés oxidativo celular. Vamos a ver entonces en qué consiste, cuáles son sus consecuencias, cuál es la alternativa actual de manejo que tenemos, y para eso tendremos que echar un vistazo al personaje central, que es el doctor Joseph McCord, como les comentaba, un extraordinario hombre de ciencia, que es considerado por muchos como el padre de los radicales libres, y que a finales de los años 60, en 1969 específicamente, descubrió una de las enzimas antioxidantes más importantes que produce nuestro organismo, que es la superóxido dismutasa. Y este personaje ha sido multigalardonado por sus aportaciones a la ciencia y en 4 veces nominado para recibir el Premio Nobel de la Medicina. De tal manera que es un personaje extraordinario y reconocido mundialmente por su sabiduría y por sus aportaciones a la ciencia. Entrando de lleno, vamos a ver qué son los radicales libres. Miren, todos los seres humanos, como todos los mamíferos, para sobrevivir, tenemos que hacer 2 cosas esenciales: alimentarnos y respirar. Bien, todos los nutrientes que nosotros ingerimos pasan al tracto intestinal y de ahí son absorbidos y llevados al interior de un corpúsculo que se encuentra en nuestras células, que se llama mitocondria. Es allí donde estos nutrientes son metabolizados por el oxígeno, son combustionados por él, y una vez que estos átomos de oxígeno cumplen con su función, pierden un electrón en su última órbita y se convierten en unas estructuras sumamente inestables y reactivas que se llaman superóxidos o radicales libres. ¿De acuerdo? Y estos, al salir de la mitocondria, empiezan a buscar cualquier estructura que se encuentran a su paso para robar ese electrón perdido, se estabilizan y se neutralizan y desaparecen. Pero esas sustancias reactivas al oxígeno que fueron afectadas van y hacen lo mismo con otra y con otra, formando lo que conocemos con el nombre de reacción oxidativa en cadena. Y bueno, termina por afectar la estructura total de la célula, estableciendo el estado de estrés oxidativo celular que acaba por terminar con las funciones adecuadas de los órganos en donde estas células se encuentran. ¿Y cuál es el origen de esta problemática? Miren, se trata de un desbalance, pues, entre la producción de las enzimas antioxidantes que disminuye a partir de los 20 años de edad, como veremos más adelante, y un gran cúmulo de radicales libres que son los que hacen el efecto nocivo sobre nuestras células. Y todo ello es a consecuencia de la baja en una proteína llamada NRF2, que es un factor de transcripción, es el regulador maestro que se encarga de ir al núcleo de las células para activar a más de 2.000 genes que conocemos con el nombre de genes de supervivencia, con el fin de modificar y de regular su expresión, es decir, estamos en posición de hackearlos para que estos brinden una respuesta antiinflamatoria y antioxidante adecuada que nos permita mantenernos en mejores condiciones de salud. Esto es el NRF2. Y bueno, vamos a ver algunos conceptos fundamentales que nos van a hacer comprender un poquito más este tema. Nosotros, un individuo promedio, tiene alrededor de 100 trillones de células en su organismo y se producen alrededor de 500 cuatrillones de reacciones bioquímicas por segundo. Y esto genera la producción de casi 300 millones de radicales libres por día. Esto es
300 millones más 12 ceros. Es una cantidad extraordinaria que ningún suplemento de los que se consideran como antioxidantes que se venden en el mercado, en las farmacias, puede terminar ni siquiera con el 5% de ellos. Al contrario de lo que hacen nuestras propias enzimas que producen nuestro organismo, que se encargan de eliminar cerca del 65, del 70% de estos radicales libres. Considerando, pues, que los radicales libres son buenos en alguna de las etapas de la división celular, pero cuando se acumulan y ocasionan el daño estructural, entonces se convierten en nocivos y afectan de manera determinante a todo nuestro organismo. ¿Cuáles son los acontecimientos científicos que nos van a hacer comprender un poquito esto? Miren, a finales de la década de los 70, los científicos pudieron detectar que en nuestras células había un decremento en la producción de todas las enzimas antioxidantes y no fue sino hasta 10 años después que detectaron que era causado por una deficiencia tanto en la producción como en el funcionamiento de esta proteína que ya comentamos, que es el NRF2, que es el factor de transcripción o regulador maestro. Y entonces les tomó a estos científicos 20 años para poder elaborar el primer suplemento nutricional en el 2004, capaz de activar, capaz de ir a liberar al NRF2 de esa proteína donde se encontraba atrapado y que se produjera un poquito más a partir de que se empezaba a tomar este suplemento. Y con el avance de la tecnología, a finales del 2017, este grupo de científicos pudo hacer el suplemento actual que conocemos con el nombre de Genomex y que experimentalmente se llamó PB123. Con él nos pudimos dar cuenta que existen al menos 5 pasos en su mecanismo de acción. Primero, van y liberan de la proteína KEAP1 a la NRF2, después la fosforilizan de manera adecuada, luego se transloca al núcleo de nuestras células y pone a despertar y en funciones a los genes llamados de supervivencia para que cumplan con su trabajo de brindar una respuesta antiinflamatoria y antioxidante adecuada que mejore nuestras condiciones de salud. Pero un cuarto paso muy importante que también se detectó con el curso de las investigaciones y la nueva tecnología NRF 2.0 es que este suplemento hace que se suprima la ruta de apagado. Esto quiere decir que le permite a esta proteína actuar durante una mayor cantidad de tiempo al interior de las células. Y finalmente tiene la facultad de degradar a la proteína KEAP1 para que no siguiera secuestrando a esa proteína NRF2. De tal manera que son acontecimientos científicos extraordinarios. Y bueno, vamos a ver cómo vemos nosotros a una célula normal, joven, sin problemas de estrés oxidativo, en donde los radicales libres esquematizados con las esferas rojas son controlados perfectamente bien por las enzimas antioxidantes esquematizadas con las esferas verdes, contrario a lo que sucede en una célula dañada en donde ya prácticamente está inservible. Y al interior de las mismas podemos nosotros ver cómo en una célula joven la mitocondria se encuentra perfectamente íntegra, funcionando adecuadamente, de tal manera que cada molécula de glucosa es capaz de producir 36 moléculas de ATP, que es el adenosintrifosfato, que es lo que nos brinda a nosotros la energía necesaria para vivir sin problemas. Y vean ustedes cómo hay una escasa acumulación de radicales libres, porque las enzimas antioxidantes están cumpliendo perfectamente con su función. Contrario a lo que sucede en una célula afectada por el estrés oxidativo, en donde las mitocondrias están prácticamente destruidas y cada átomo de glucosa es capaz de producir solamente de 3 a 5 moléculas de ATP. Es decir, disminuye la producción de energía en casi un 90% en los individuos que se encuentran por encima de los 50 años. Y también existe un gran cúmulo de radicales libres que son los que están ocasionando la problemática a la que nos estamos refiriendo. Esto es lo que sucede al interior de las mitocondrias. Y vean ustedes, nosotros tenemos una fuente interna corporal para la producción de radicales libres, como ya lo platiqué, a cargo de esos átomos de oxígeno que una vez que cumplen con su cometido de metabolizar la glucosa, salen de la mitocondria como superóxidos o radicales libres y empieza a generarse en todo nuestro organismo
un proceso inflamatorio lento pero persistente, igual que un proceso de fibrosis también lento pero persistente, que al cabo de los años va a afectarnos de manera extraordinaria. Y como este fenómeno de apoptosis, que no es otra cosa más que la programación de la propia célula para morirse una vez que se ve afectada por un problema determinado. Estos radicales libres, en tratándose, por ejemplo, de los radicales hidroxilo, cuando atacan al DNA y provocan mutaciones, entonces estamos ante las posibilidades de padecer cáncer. Por otro lado, hay otras sustancias reactivas al oxígeno, llamadas peróxidos de hidrógeno, que tienen un apetito especial por las proteínas y las van y las oxidan y entonces ocasionan una disminución en la paroxonasa 1, que no es otra cosa más que la proteína que nos protege contra la arteriosclerosis. Luego ya veremos después en el curso de la plática de qué se trata. Y esto lo podemos ver reflejado en un esquema que se llama TBARS, en donde se esquematiza las sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico y nos dan una idea de la cantidad de peróxidos de hidrógeno que existe en nuestro organismo y que es el que causa el daño. ¿De acuerdo? Pero también hay otras fuentes externas de radicales libres. Tenemos, por ejemplo, el humo que emana de los automóviles. Los automóviles combustionan la gasolina con oxígeno también y, bueno, tienen un catalizador que les permite eliminar cerca del 40 o del 50% de estos radicales libres, pero el resto sale al exterior y contamina nuestro aire y nos afecta de manera directa de forma externa. Así como las aguas contaminadas también son una buena fuente de radicales libres, los humos de las fábricas, los aerosoles que se utilizan, todos los herbicidas que se esparcen por los campos de cultivo y principalmente los rayos ultravioleta provenientes de la luz del sol. Estos son los que de manera externa nos afectan de una manera extraordinaria. Y hay otras fuentes de radicales libres también que son ocasionadas por hábitos malos, como el tabaquismo, el consumo excesivo de drogas, el alcoholismo y los estados alterados de la mente que nos ocasionan un estrés. Esta es una fuente extraordinaria también de radicales libres. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias del estrés oxidativo? Bien, el envejecimiento prematuro. Todos los que se dedican al estudio de los radicales libres y del estrés oxidativo están de acuerdo que el envejecimiento prematuro está íntimamente relacionado con la afectación de los radicales libres, de manera interna y de manera externa. Luego lo veremos un poco más adelante. Pero también son responsables de detonar cerca de 200 enfermedades que afectan al ser humano, entre ellas las enfermedades crónico-degenerativas, como la arteriosclerosis, que condiciona la hipertensión arterial. También tenemos la diabetes mellitus, problemas degenerativos cerebrales como el Alzheimer, enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea y el cáncer, entre otros. Entonces, podemos hacer una serie de recomendaciones generales tendientes para tratar de evitar ser afectados por estas fuentes de radicales libres. Primero, se recomienda hacer ejercicio aeróbico por lo menos 30 minutos al día. Segundo, llevar una dieta adecuada. Yo recomiendo la dieta de tipo mediterráneo, en donde predominan las grasas saludables, omega 3, en un 60%, el 30% de proteínas, principalmente provenientes de las carnes de salmón, de atún, de truchas. Y bueno, se puede comer la carne de las terneras también, sin problemas. Y solamente dejar un 10% a los carbohidratos, que son unos enemigos extraordinarios de nuestra salud. Luego veremos cómo es que los carbohidratos afectan. Pero recomiendo la dieta de tipo mediterráneo en estas proporciones: 60% de grasas saludables, provenientes principalmente de omega 3, como los aceites de oliva, los aceites de pescado, el aceite de coco, las frutas como, o alimentos como el aguacate, la nuez, las almendras y muchos otros que pueden ustedes encontrar por ahí en el mercado. Extraordinariamente importante dormir de 6 a 8 horas, pero de un verdadero sueño reparador que nos permita, valiendo la redundancia, reparar todas las alteraciones sufridas por nuestro organismo durante nuestras actividades diurnas.
Enseguida, evitar o disminuir pues los hábitos nocivos como el alcoholismo, el tabaquismo, el consumo excesivo de drogas y los estados alterados de la mente. Esas son las recomendaciones generales, pero también tengo una recomendación muy especial para que a partir de los 20 años todo el mundo pueda ingerir el Genome X, que es un extraordinario suplemento compuesto a base de extractos de hojas de romero, extracto en polvo de raíz de jengibre y luteolina extraída de la Sophora japonica. Todo esto, desde luego, con la fórmula mágica elaborada por este grupo de científicos de manera magistral y que nos permite, pues, gozar de mejores condiciones de salud. Vamos a mencionar algunas de las propiedades individuales de cada uno de estos componentes. Todos ellos tienen el común denominador de ser extraordinarios antioxidantes y antiinflamatorios. Pero miren, el romero, aparte de estas dos propiedades, es un extraordinario ansiolítico, es un buen analgésico, mejora el estado de ánimo, reduce el tejido adiposo de manera importante y es un extraordinario detoxificante hepático. Esto es, limpia nuestro hígado. El jengibre, por su parte, aparte de estas dos propiedades que tiene en común denominador con los otros, es de ser antioxidante y antiinflamatorio extraordinario, es un antihipertensivo especial, es un antirreumático efectivo, antidiabetógeno, reduce el estrés. Y por su parte, la Sophora japonica, aparte de esas dos propiedades ya mencionadas, es un inmunomodulador extraordinario, es decir, actúa como anticancerígeno por excelencia y es un regenerador mitocondrial fenomenal que nos permite a nosotros reparar nuestras mitocondrias y tener una mejor producción de ATP, que es la energía que nos mueve. Mejora el desempeño mental también, pero estos tres ingredientes por sí solos no son capaces de ir a despertar, a liberar esa proteína de donde se encuentra atrapada, ni de hacer que se produzca de manera especial en mayores cantidades, pero en sinergia hacen la magia con la formulación realizada por este grupo de científicos. Entonces, es por eso que se llama un synergizer, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cuáles son los mecanismos? En el primero de los suplementos hecho en el 2004, recuerden que mencionamos que nomás se conocía que llegaba el suplemento al exterior de la célula, tocaba la puerta, entraba transportado por una enzima que se llama quinasa, lo llevaba hasta donde está la proteína KEAP1, donde se encontraba atrapado el NRF2, luego se traslocaba al núcleo de la célula y hacía su efecto de que estos genes se expresaran de manera adecuada. Eso es lo que se conocía al inicio de la tecnología NRF2. Con el avance de la ciencia, fue entonces como se detectó que existen otros 4 pasos importantes que ya les comenté a ustedes con anterioridad. ¿Cómo ayudan estos activadores a fortalecer el sistema inmunológico? Miren, es bien importante. Esta es una célula y en sus membranas existe una proteína que se llama XC, que actúa como puerta revolvente para que se permita el ingreso de la cisteína bioactiva, se elabora la glutatión sintetasa, sale el glutamato y se elevan los niveles de glutatión en cerca de 3.9 veces o hasta 4 veces de las cantidades que se encontraban en el momento en el que se empieza a ingerir el Genome X. Esto es, pues, un refuerzo extraordinario para el sistema inmunológico. Y bueno, pues ya sabemos que el activador NRF2 es el activador natural más efectivo en el mercado. Y eso lo podemos nosotros comprobar en esta gráfica que nos proporcionaron los científicos. Miren ustedes, el primer suplemento es el que está representado en esta línea azul. Y vean ustedes cómo con el paso del tiempo y con la experimentación con los productos PB, el que seleccionó nuestra empresa Actis, que fue el PB123, es conocido con el nombre de Genome X, es el más efectivo de todos y supera en 8 a 10 veces a la efectividad de su primer suplemento. Es por eso que decimos que es el activador natural del NRF2 más efectivo en el mercado. ¿Cómo actúa una enzima antioxidante? Bien, las enzimas antioxidantes son estructuras moleculares cargadas de una gran cantidad de electrones dispuestos a cederlos a estos
a estos radicales libres para que se estabilicen y desaparezcan. Esa es la función de las enzimas antioxidantes. Y en nuestro cuerpo existen 3 enzimas primordialmente: la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa, que se elevan en cantidades extraordinariamente grandes para poder contrarrestar el estrés oxidativo a través de la acción del suplemento Genome X. En resumen, pues, todos estamos de acuerdo en que el inicio del envejecimiento prematuro y el detonante para la aparición de más de 200 enfermedades, entre ellas las que ya les comenté, tienen el común denominador del estrés oxidativo celular. Y también, ya comentamos pues que el Genome X coadyuva para disminuir el estrés oxidativo celular, contribuye en la reparación del daño estructural de las células afectadas, ayuda a limitar el proceso inflamatorio y coadyuva para mejorar las condiciones de salud. Esto es en resumen, pues. Pero hay que tener siempre en mente esto. El Genome X es un activador del NRF2 cuya finalidad es la de lograr modificar la expresión de los genes de supervivencia. Esa es la función del Genome X. Que el Genome X no es ningún medicamento específico para ninguna enfermedad en particular. Eso hay que tenerlo mucho en mente. El Genome X no cura ninguna patología de manera específica, ¿de acuerdo? Y bien, ¿a quién debemos recomendar la ingesta del Genome X y a qué dosis? Bien, yo recomiendo que todas las personas mayores de 20 años, independientemente de que se encuentren gozando de buena salud o que tengan la desventura de cursar con alguna enfermedad que guarde relación con el estrés oxidativo celular, deben empezar a tomar el Genome X. Y bueno, aquellas personas menores de 20 años de edad que tengan algún padecimiento relacionado con el estrés oxidativo, también es buenísimo que empiecen a tomarlo. Si no cursan con ningún padecimiento, los menores de 20 años, no tiene caso porque su sistema de óxido de reducción está funcionando perfectamente bien. Y bueno, en general, para cualquier circunstancia, la dosis es invariablemente de 1 cápsula al día. No hay ninguna razón para decir que si tiene tal o cual padecimiento, ingiera 1, 2 o 3 cápsulas, como algunas personas en algún momento determinado lo comentan. Eso no es así. Es 1 sola la cápsula que se requiere y con eso es suficiente para que se logre el objetivo que tenemos con el Genome X. ¿De acuerdo? Esto es, pues, en general, lo que podemos comentar acerca de esta empresa y de este extraordinario suplemento. De una manera muy rápida, voy a tratar de abordar cada uno de los padecimientos que comenté y que, bueno, vale la pena para que en un momento determinado los tengamos muy en mente. Miren, ambas fuentes de radicales libres, tanto la interna como la externa, intervienen en el envejecimiento prematuro porque ocasionan un daño severo en la estructura de todas nuestras células, tanto de la piel como del interior de nuestro organismo. Esto ocasiona una acumulación de proteínas oxidadas no degradadas que terminan por ocasionar la falla en el funcionamiento del órgano en el que se encuentran, es decir, de todo nuestro organismo, ocasionando el envejecimiento prematuro en sí y una muerte prematura, porque nuestro organismo está diseñado para que podamos vivir 100 años o más sin problemas. Lo que pasa es que estos radicales libres nos acortan nuestra existencia y provocan la aparición de muchas enfermedades. Entonces, yo considero que los rayos ultravioletas son los factores externos más importantes y son los que causan el envejecimiento en la piel, ocasionando esas lesiones que conocemos con el nombre de dermatoheliosis, que son esas manchas que aparecen después de cierta edad. La deshidratación y el arrugamiento de la piel, eso es entonces en lo que se refiere al envejecimiento prematuro. Por el lado de la arteriosclerosis, miren ustedes cómo los peróxidos de hidrógeno van y actúan contra estas moléculas de lipoproteínas de baja densidad, que mucha gente malamente considera como colesterol malo. No existe colesterol malo. El colesterol, todo es muy bueno. Todo nuestro sistema hormonal está funcionando a base de colesterol, está formado a base de colesterol. Y el alimento principal de nuestro cerebro es el colesterol. Y estas lipoproteínas de baja densidad, las LDL, son el vehículo que se encarga de llevar el colesterol al cerebro. Entonces, cuando se ven afectados por estos peróxidos de hidrógeno y oxidadas,
estas lipoproteínas se inactivan. Una vez que son inactivadas y oxidadas, son tragadas por estas monocitos que se encargan, que se llaman macrófagos, de tragarlas, y se van acumulando, formando este cúmulo de células espumosas que terminan por formar el coágulo o el trombo, que una vez que rompe esta capa interna, se establece y puede bloquear el paso de sangre o puede migrar hacia otros lados de nuestro organismo y ocasionar infartos a distancia. Bien, esto que ven ustedes aquí amarillo dentro de los vasos sanguíneos es una hiperplasia de la capa íntima que empieza a gestarse cuando empiezan a acumularse esos radicales libres. Este fenómeno inflamatorio termina por ocluir la luz de los vasos sanguíneos y ocasionar la problemática que conocemos con el nombre de hipertensión arterial. ¿De acuerdo? Y bueno, si tenemos la desventura de que uno de estos trombos vaya al interior de la luz del vaso y bloquee en un momento determinado el aporte sanguíneo al corazón, estamos ante la presencia de un infarto al miocardio. Esta es la esencia del inicio del problema de la arteriosclerosis. ¿De acuerdo? Entonces, hay una disminución de la capacidad antioxidante de nuestro organismo. Hay un aumento de la peroxidación de lípidos, que es esto que ya les comenté. Hay una disminución de las paroxonasas 1, que es la proteína PON1 que ya comentamos, que es la que nos protege contra este fenómeno de la arteriosclerosis. Y hay un incremento del riesgo de la formación de trombos, que también ya estuvimos comentando. Y bueno, el Genome-X lo que hace es coadyuvar para disminuir la peroxidación lipídica. ¿Por qué? Porque elimina los peróxidos de hidrógeno. Elimina las sustancias reactivas al oxígeno. Disminuye también el riesgo de la formación de trombos porque disminuye la oxidación de estas lipoproteínas de baja densidad. Contribuye a incrementar la producción de las proteínas PON1 que nos van a proteger precisamente contra este fenómeno. Y eso es lo que actúa, cómo actúa el Genome-X en nuestro organismo en el caso de la arterioesclerosis. ¿De acuerdo? En el caso de la diabetes mellitus, aquí es donde tenemos la influencia de los otros dos compañeros malignos que mencionábamos, los carbohidratos y el gluten, pero principalmente los carbohidratos que vienen como la fuente de fructosa o de la sacarosa. Tenemos dos tipos de diabetes. La diabetes mellitus tipo 1, que es una enfermedad autoinmune que está ocasionada por una alteración en las células pancreáticas de Langhans, de los islotes pancreáticos de Langhans, que es la que se encarga de la producción de insulina. Por lo tanto, pues, los pacientes que tienen este padecimiento no producen insulina y requieren del aporte de la insulina externa para poder funcionar adecuadamente. Entonces, hay una falla en las células pancreáticas para la producción de insulina. En la diabetes mellitus tipo 2 es otro el mecanismo. Aquí interviene de manera directa los picos de glucemia. La hiperglucemia ocasiona una hiperinsulinemia que termina por hacer insensibles a estos receptores a la insulina, bloqueando su acción y es incapaz de meter la glucosa al interior de las células para que sea metabolizada y se acumula de manera externa, ocasionando un daño tremendo a nivel general, que es una inflamación, porque caramelizan prácticamente a todas las proteínas de nuestro organismo y potencializan hasta en 50 veces la acción de los radicales libres. Es terrible la acción del exceso de carbohidratos en nuestro organismo. Entonces, cuando se inactiva o se producen grandes cantidades de glucosa y hay problemas con los receptores de la insulina, se conoce con el nombre de resistencia periférica a la insulina. Esto es una respuesta inadecuada por parte de dichos receptores para permitir que la insulina haga su funcionamiento y meta la glucosa al interior de la célula para que vaya y se guarde donde debe de guardarse. Entonces, el Genome-X lo que hace es ayuda a la reparación de la estructura de las células del páncreas, de estas células en donde se produce la insulina, con lo que vamos a contribuir a la producción de una insulina de mejor calidad y por otro lado, coadyuva para disminuir la resistencia periférica a la insulina. Pero los pacientes diabéticos deben entender que su mal está en el ingreso excesivo de carbohidratos. Deben suspender el ingreso de carbohidratos y ya verán cómo poco a poco van a no necesitar esos medicamentos hipoglucemiantes. Con el puro Genome-X y suspendiendo los carbohidratos es muy posible que la diabetes tipo 2 se frene. Y es posible que si no están muy dañadas las estructuras
que ya fueron afectadas por este problema puedan repararse. ¿De acuerdo? En el caso del cerebro, aparte de los radicales libres, tenemos también el concurso de estos enemigos acérrimos que son los carbohidratos y el gluten. Está perfectamente bien comprobado que la hiperglucemia ocasiona atrofia cerebral y condiciona la aparición de enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Se caramelizan las proteínas, se inactivan y se apelmazan. Luego ya veremos cómo en un momento determinado esto sucede. Pero el estrés oxidativo celular contribuye a desnaturalizar y apelmazar a unas proteínas que conocemos con el nombre de proteínas beta-amiloideas. Estas forman unos agregados insolubles que se meten en el tejido cerebral y entonces ocasiona las placas seniles o placas amiloideas, que no son vistas a simple vista, pero en la necropsia las podemos apreciar perfectamente bien. Y si ustedes toman a una persona una tomografía que cursa con Alzheimer, ¿verdad? Verán cómo su cerebro está encogido, está prácticamente pues muy disminuido. Y esto condiciona la muerte de las neuronas afectadas, con lo que se afecta el área cognitiva de estos pacientes. El Genomex, entonces, ayuda para la reducción del estrés oxidativo. Contribuye a la reducción de las proteínas beta-amiloideas y con esto, pues, se van a desnaturalizar menos cantidades de proteínas. Coadyuva para conservar las funciones cognitivas de una forma especial. Esto es, disminuye el exceso de las citocinas inflamatorias en el cerebro, permitiendo, pues, que no se forme ese efecto tan importante que es el inflamatorio, ocasionado principalmente por los picos de glucosa. ¿De acuerdo? Bien. Existe otro problema degenerativo cerebral que conocemos con el nombre de enfermedad de Parkinson. Miren ustedes, dentro del cerebro hay un lugar que se denomina sustancia negra o par nigrans, que es en donde se produce un neurotransmisor conocido con el nombre de dopamina, que tiene efectos inhibitorios. Y existe otro neurotransmisor que se llama acetilcolina, cuyo efecto es excitatorio. Cuando esta par nigrans o esta sustancia negra del cerebro se ve afectada por el estrés oxidativo, se deja de producir la dopamina. Y entonces la acetilcolina no tiene esa contraparte inhibitoria y empieza a provocar esos aumentos de la actividad eléctrica que se manifiestan con esos temblores que presentan los problemas con esta enfermedad de Parkinson. El meollo del asunto, pues, es esa oxidación de las células en el par nigrans. El Genomex coadyuva para incrementar la producción de dopamina al reducir el estrés oxidativo en esta área específica del cerebro. ¿De acuerdo? Bien. Hay otro problema, que es el autismo, que es un desorden multifactorial en donde confluyen varios factores, el factor genético, el factor ambiental, el factor inmunológico, pero últimamente se ha visto que hay un incremento de la vulnerabilidad del tejido cerebral al estrés oxidativo. Y se determina en este tipo de pacientes que existen niveles altos de óxido nítrico, que es una sustancia reactiva al nitrógeno. Eso ocasiona pues un problema de estrés oxidativo extraordinario en estos pacientes y también se ve una baja en los niveles de las enzimas antioxidantes conocidas con el nombre de superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa. Es por eso que las opciones de manejo que se tienen actualmente voltean los ojos a los activadores del NRF2, sobre todo porque los tratamientos que hasta el momento se llevaban son poco eficaces y tienen efectos secundarios indeseables. Por ejemplo, el Risperdal ocasiona aumento de peso en las personas que lo consumen y bueno, los fármacos psicotrópicos son hepatotóxicos, de tal manera que todas las personas que tratan estos problemas están volteando a la utilización, a ver la utilización con buenos ojos de estos suplementos nutricionales que activan el NRF2. Y como ya lo comentamos, el Genomex es el mejor activador natural que existe en este momento en el mercado. Este es un problema que se llama artritis reumatoidea, que es una enfermedad autoinmune, en donde también nuestro propio sistema inmunológico produce anticuerpos que van a actuar en contra de las propias células de nuestro organismo, esto es a nivel de articulaciones. Pero el estrés oxidativo celular, de manera particular,
induce la despolarización del ácido hialurónico y esto ocasiona una degradación del líquido sinovial que termina por ocasionar una sinovitis persistente, es decir, se enloda prácticamente nuestro líquido sinovial y aunado a la destrucción progresiva de las estructuras anatómicas en las articulaciones, pues entonces tenemos una incapacidad de las mismas y una deformidad que le impiden a los pacientes que cursan con esta enfermedad funcionar de manera adecuada. El Genomex lo que hace en estos casos es coadyuva para disminuir la despolarización del ácido hialurónico, pero también acuérdense que es un excelente inmunomodulador que va a actuar en nuestro sistema inmunológico para tratar de evitar que se sigan produciendo esas sustancias que van a destruir a las propias células de nuestro organismo. Contribuye a disminuir, por lo tanto, pues, la degradación del líquido sinovial y coadyuva para disminuir también la producción de citocinas inflamatorias, brindando un efecto analgésico y ayudando para lograr una mejor movilidad en las articulaciones. Así es como está comprobado que actúan los activadores del NRF2, ¿de acuerdo? En el caso del cáncer es muy particular, ya hablamos que los radicales hidroxilo, particularmente, pueden ser otros, atacan a la estructura de los genes y los mutan, ocasionando la presencia de cáncer. Pues entonces, el Genomex actúa como un extraordinario modulador del sistema inmunológico y de manera preventiva, dos formas son importantes. Una, coadyuva para mantener una buena metilación del ADN, que es uno de los mecanismos epigenéticos más importantes en la expresión de nuestros genes. Y contribuye para eliminar el exceso de radicales libres, con lo que ayuda a disminuir, pues, el riesgo de mutaciones genéticas. Y en el caso de las enfermedades, recordemos nosotros que todas las células cancerígenas producen una sustancia que conocemos como factor de crecimiento insulínico, IGF-2 por sus siglas en inglés, y esto les permite a las células cancerígenas multiplicarse de manera rápida y desordenada, que es lo que conocemos con el nombre de carcinogénesis, ¿de acuerdo? Y bueno, en todos los procesos neoplásicos se encuentra disminuida la capacidad de las células para autoprogramar su muerte, es decir, disminuye la apoptosis y principalmente porque se encuentra suprimido el gen supresor tumoral P53. Y el Genomex va y actúa directamente para que se active este supresor tumoral, la proteína P53, y se reactive la vía de la apoptosis, permitiendo que se frene un poco la producción de estas células cancerígenas y, bueno, permitir a los pacientes que cursan con este padecimiento tener una mejor condición general de salud, aunque no curan el cáncer, ¿de acuerdo? Y en un momento determinado está comprobado también científicamente que el Genomex o los activadores del NRF2 hacen un efecto de ayuda para que las terapias que se utilizan en este tipo de problemas, como la quimioterapia o la radioterapia, sea mejor recibida por las células cancerígenas, pero también protegen a las células normales para que no se vean afectadas por estos y tienen estos pacientes menos efectos colaterales indeseables, que son terribles en ambos casos, mucho más representativos en el caso de las quimioterapias por la sintomatología que ejercen. Bien, hay otro padecimiento que es prácticamente nuevo en la mente de los médicos, que es la fibromialgia, que también es multisistémico, es un padecimiento que sus orígenes son muy oscuros, pero que se ha determinado, pues, que el estrés oxidativo celular influye de manera importante para que este padecimiento se presente, porque hay una reducción de la capacidad antioxidante de nuestro organismo por una cantidad extraordinaria de producciones libres, consecuencia de una alteración en el balance de la óxido-reducción celular. Eso está plenamente comprobado. Bueno, y en los últimos años el estrés oxidativo ha adquirido, pues, un papel preponderante en la fisiopatología de la fibromialgia y se observa un incremento en la peroxidación lipídica y de unas proteínas carboniladas, que son los productos finales del daño de la membrana inducido por las sustancias reactivas al oxígeno. Esto está perfectamente bien documentado en artículos médicos serios. Entonces, los pacientes con fibromialgia presentan una disminución plasmática de enzimas antioxidantes, principalmente de la superóxido dismutasa y de la catalasa, y de lo cual nosotros tenemos evidencias clínicas perfectamente bien comprobadas que el activador del NRF2 incrementa estas dos enzimas de manera importante.
La activación de varias citocinas inflamatorias y proinflamatorias juega un papel preponderante también en el agravamiento de la sintomatología, pues estos son pacientes que presentan mucho dolor en todo su cuerpo, ¿no? Y el alto índice de la peroxidación lipídica ha sido relacionado fuertemente con la fatiga crónica y la depresión, que son uno de los síntomas típicos de la fibromialgia. Las personas que se dedican a manejar este problema lo podrán comprender perfectamente bien. Y bueno, una cosa muy importante también es que estos pacientes sufren de una deficiencia de la coenzima Q10, que es la ubiquinona, que es un componente de la cadena de transporte de electrones y que participa en la respiración celular aeróbica, generando energía en forma de ATP. De tal manera que si hay una deficiencia de la coenzima Q10, entonces estamos teniendo un problema a nivel de mitocondria con la generación de la energía. ¿De acuerdo? Por eso estos pacientes presentan una fatiga crónica importante. Entonces, la enorme complejidad de esta enfermedad requiere de un manejo multidisciplinario, pues, pero juega un papel muy importante en ello el uso de los activadores del NRF2, y en este caso el más recomendable es el Genomex.